Maestro, maestro, Hola chiquitines, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? maestro, ¿cómo ha estado? ¿Qué es de su vida? Bien chicos, bueno, han pasado una serie de inconvenientes, pero acá estamos nuevamente en el canal para cumplir con lo prometido. Qué bueno, maestro, que usted se encuentre muy bien. Pero ahora que recuerdo, usted nos debe un video de las leyes de Kepler. Es verdad. Así que vamos a comenzar con las leyes de Kepler. Vamos. Bien muchachos, antes de comenzar con la explicación de las leyes de Kepler, primero debemos recordar a un gran observador. Fue uno de los últimos observadores antes de la invención del telescopio. Estamos hablando del gran Tycho Brahe. Tycho Brahe nace el 14 de diciembre de 1546 en Dinamarca. Su padre fue consejero del rey, el gran Otto Brahe. Su madre, Beate Vigi, venía de una familia importante. Pero Brahe fue criado por su tío, Jorgen Brahe, quien quería que él estudie leyes. Pero a Tycho le apasionaba más la astronomía y la astrología. A los 20 años, perdió su nariz en una lucha por demostrar quién era mejor matemático. Fue una pelea de honor. Desde entonces, tenía una marca por toda la eternidad, el cual lucía orgulloso. Era una nariz de plata. Tycho Brahe tenía amistad con el rey de Dinamarca, Federico II, quien le facilitó la isla de Ven para que Tycho haga un observatorio con los aparatos más sofisticados de la época. Se instaló un enorme castillo que poseía un laboratorio, una imprenta con su propia fábrica de papel, sistema interno de comunicaciones, espacios para que se puedan alojar los sabios que visitaban a Brahe. Para la recreación tenía inmensos jardines, poseía parques botánicos, etc. Era el mejor observatorio de todo el mundo. Durante todo su tiempo de investigación, Tycho Brahe obtuvo datos muy importantes. Identificó 777 estrellas, entre ellas la Gran Nova, conocida ahora como la supernova. Tycho Brahe tenía mucho respeto por Claudio Ptolomeo. Rechazó la teoría heliocéntrica de Copérnico. Sin embargo, formó un nuevo sistema combinando la idea de Copérnico con la de Claudio Ptolomeo. Su sistema consistía en, como Ptolomeo, mantener la Tierra en el centro del universo y el Sol giraba en torno a la Tierra, pero al mismo tiempo, como Copérnico, alrededor del Sol giraban todos los planetas y las estrellas permanecían fijas. Tycho Brahe defendía apasionadamente su sistema. Lamentablemente, fallece el rey Federico II y lo sucedió su hijo, Cristian IV, quien no simpatizaba con Tycho Brahe. Para Cristian, Brahe solo era un malgastador del dinero. Brahe tuvo que retirarse de la isla. Durante 2 años viajó por toda Europa Central. Finalmente, encuentra un nuevo benefactor. Se convierte en astrónomo de la corte del emperador Rodolfo II en Praga. Allí, Tycho Brahe construye un nuevo observatorio
con todos los instrumentos necesarios, pero necesitaba un asistente capaz de deducir todos sus datos, llegar a la demostración definitiva de la cosmovisión ticoniana. Bueno, ya nos ganó la noche. Pero continuando, luego de unos años, el tío de Tycho Brahe muere y él era amigo del rey. El rey, pues, auspicia a Tycho Brahe para que él pueda instalar su observatorio. Luego, lamentablemente, el rey Federico II fallece y pues lo sucede su hijo Cristian IV. Cristian IV no simpatizaba con Tycho Brahe. Decía que Tycho Brahe era una persona que gastaba demasiado. Tycho Brahe tiene que dejar la isla de Ven. Luego de viajar por 2 años por toda Europa Central, se convierte en astrónomo del emperador Rodolfo II, donde nuevamente construye un observatorio con todos los implementos necesarios. Pero Tycho Brahe necesitaba un asistente, alguien que pueda ayudarlo con sus ideas y con sus observaciones, alguien que tenga un criterio para hacerlo. Al final, Tycho Brahe consigue a ese asistente. Él cree que esa persona es la idónea para el cargo. Maestro, ¿y quién fue ese asistente que finalmente lo ayudó? Estamos hablando del gran Johannes Kepler. Johannes Kepler nació en Alemania en 1571. Su padre fue Heinrich Kepler. Su madre fue Caterina Gudenmann. Kepler vino de una familia protestante luterana. Desde chico, Kepler era tímido, creía mucho en Dios, pero tenía muchas más ganas por saber cómo es que Dios había creado el universo. Kepler se trasladó a Leonberg y entra en la escuela latina en 1577. En 1589 se matriculó en la Universidad de Tübingen. Su profesor, Michael Meslich, le enseñó el sistema heliocéntrico de Copérnico. Kepler quedó fascinado con dicho sistema. Desde entonces, Kepler es copernicano. Su maestro Meslich recomendó a Kepler para que sea maestro de matemática en Graz, Australia. Resultó que Kepler no era muy buen maestro. Sus alumnos normalmente se aburrían. Durante una clase de astronomía, Kepler dibujó un triángulo equilátero, es decir, de lados iguales, y se sorprendió al darse cuenta que existía la misma relación del círculo dibujado dentro del triángulo con el círculo exterior que la relación existente de las órbitas de Saturno y Júpiter. Para Kepler, esta no era una casualidad. El Dios que creó el universo es un Dios matemático. Kepler se hacía preguntas como ¿por qué existen 6 y solo 6 planetas? También recordó que existían 5 y solo 5 sólidos regulares. Kepler estaba convencido que había una relación entre los planetas y los sólidos regulares. En el año 1600 fue obligado a abandonar Austria cuando el archiduque Fernando promulgó un edicto contra los protestantes. Kepler tenía una propuesta de trabajo del gran Tycho Brahe. En octubre de ese mismo año se trasladó a Praga para encontrarse con el gran astrónomo. Kepler y Brahe se necesitaban el uno al otro. Entonces se encontraron los dos grandes. El gran Tycho Brahe, que tenía grandes observaciones e importantes datos, y el gran Johannes Kepler, que tenía una idea única, una idea diferente. Johannes Kepler creía en un Dios matemático. Según Kepler,
debía existir una razón por la cual habían exactamente 6 planetas. Por la misma razón que existían 5, exactamente 5 sólidos regulares. Kepler decía, si tenemos una esfera, dentro de la esfera colocamos un cubo, dentro del cubo colocamos un tetraedro y dentro una esfera y así sucesivamente, hasta completar los 5 sólidos regulares, Kepler estaba seguro que los radios de esas esferas estaban en la misma relación de los radios de las órbitas de todos los planetas. Ahora, puede parecer esta una idea loca, como imaginarse tetraedros, cubos en el universo. Recordemos que en los tiempos de Kepler se creía que existían grandes esferas alrededor del planeta. Por dichas esferas, pues pasaban y giraban todos los planetas. Lo único que estaba haciendo Kepler era quitar esas esferas para poder colocar sus sólidos regulares. Es así como Kepler llega a la conclusión que el creador del universo es un dios matemático. Ahora bien, el destino hizo que se junten los dos grandes, Tycho Brahe y Johannes Kepler. Brahe tenía los datos y las observaciones, necesitaba un asistente que le ayude con las ideas matemáticas. Kepler, un matemático que sufría de la vista, necesitaba los datos y las observaciones que tenía Brahe. Ambos fueron un complemento, pero tenían diferentes ideas. Tycho Brahe creía en la teoría geocéntrica, aunque su sistema era algo diferente. Mientras que Johannes Kepler creía en la idea heliocéntrica. Luego de un año de trabajar juntos y discutir varias veces, Tycho Brahe muere. Y en su lecho de muerte, roga a Johannes Kepler que lo haga inmortal. Es decir, le dice a Johannes Kepler que haga que él no ha vivido por gusto. Lo que Tycho Brahe quería es que la idea que tenía él acerca del sistema planetario, Johannes Kepler la defienda. No sabemos exactamente qué estaría pasando por la cabeza de Kepler, pero la verdad es que Kepler siempre defendió la idea de Copérnico. Es decir, Kepler apostó por colocar al Sol en el centro y explicar todos los movimientos planetarios en torno a él, con las observaciones de Tycho Brahe. Pero existía un problema con Marte. El problema es que Marte no se acomodaba a las órbitas que Kepler estaba pensando. Es así que Kepler tiene que tomar una decisión. Escoger las órbitas circulares, que son la idea platónica, o dejarse llevar por los datos de Tycho Brahe. Kepler escogió los datos de Tycho Brahe y utilizando los datos de Tycho Brahe se observó una órbita que antes ya había sido descubierta por los griegos. Estamos hablando de la elipse. Y así es como Kepler llega a su primera ley. Primera ley de Kepler. Todos los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol, el cual se encuentra en uno de los focos. Kepler también se había dado cuenta que cuando el planeta pasa por el punto más cercano al Sol, es decir, el perihelio, avanza con una mayor rapidez. Y cuando pasa por el punto más lejano al Sol, es decir, el afelio, el planeta avanza más lento. Y de ahí se deduce la segunda ley de Kepler. Segunda ley de Kepler. El radiovector dibujado desde el Sol a un planeta barre áreas iguales en intervalo de tiempos iguales. Lo que Kepler nos dice es que el Sol se ubica en uno de los focos de la elipse.
El punto más cercano al Sol se llama perihelio. En dicho punto, los planetas presentan una máxima rapidez. El punto más alejado es el afelio. En dicho punto, los planetas presentan una mínima rapidez de traslación. Es decir, para que el radiovector pueda barrer cierta área, empleará un determinado tiempo. Y si los tiempos son iguales, entonces las áreas barridas también serán iguales. Estas dos primeras leyes parecen simples arreglos matemáticos. Sin embargo, Johannes Kepler, luego de 10 años, deduce una tercera ley. Esta ley es importante porque encuentra la relación entre las órbitas de todos los planetas. Es conocida como la ley armónica o tercera ley de Kepler. Tercera ley de Kepler. El cuadrado del periodo orbital de cualquier planeta es proporcional al cubo del semieje mayor de la órbita elíptica. Eso quiere decir que el cuadrado del periodo, o sea, el tiempo para que dé una vuelta alrededor del Sol, sobre el cubo del radio medio es igual a una constante. Y dicha constante depende de la masa central. En este caso depende de la masa del Sol. Ya, pero ¿cómo calculo el radio medio? Para calcular el radio medio, necesitamos encontrar la distancia del perihelio al Sol y del afelio al Sol. Se llaman radio mínimo y radio máximo respectivamente. La suma del radio mínimo y el radio máximo te da el eje mayor. El semieje mayor es el radio medio, es decir, el radio mínimo más el radio máximo sobre 2. 8 días después de la publicación de la ley de Kepler, pues el fanatismo religioso hizo que explote la guerra de los 30 años, en la cual Kepler perdió a su esposa y a 2 de sus hijos. Podemos darnos cuenta que el destino de cada persona no siempre va asociado a lo que ha aportado a la ciencia. Finalmente, Kepler dedujo esas 3 hermosas leyes. Sin embargo, hay 2 puntos importantes que tenemos que aclarar. Primero, Tycho Brahe no vivió en vano. Los datos y observaciones que hizo Tycho Brahe fueron importantes para llegar a estas 3 leyes. Estas leyes que ahora todo el mundo estudia en el colegio. Segundo, Kepler tuvo una vida muy complicada. A pesar de eso, aportó mucho a la ciencia. Además, nos dio una gran enseñanza. Kepler creía mucho en Dios. Venía de una familia protestante luterana. Él tenía una fiel idea acerca de un Dios matemático, pero él renunció a esa idea, porque a pesar de todo, Kepler tuvo que escoger entre las observaciones de Tycho Brahe y las ideas que él tenía. Renunció a las ideas platónicas. A cambio de eso, tuvo que apostar por las observaciones. Eso quiere decir que nos dio un gran mensaje a todos. La esencia de la ciencia es la observación y experimentación. Además, como consecuencia de las leyes de Kepler, deducimos que existen unas fuerzas misteriosas que hacen posible el movimiento de los astros alrededor del Sol. Actualmente esas fuerzas se llaman fuerzas gravitacionales. Y nuestro próximo video es acerca de la ley de la gravitación universal. Eso es todo, chicos, nos vemos. No olviden suscribirse, darle like y compartir el video
para poder visualizar el próximo video sobre la gravitación universal. Nos vemos.